El espectáculo dantesco que se está viviendo en estos instantes en España es uno más de un gobierno que ha acostumbrado a la gente al desastre y que ese desastre sea la normalidad. Pero yo me niego, y ustedes creo también se niegan. No nos vamos a acostumbrar a que mueran compatriotas por la corrupción de unos, por la ineptitud de unos personajes siniestros y por el comportamiento abyecto de aquellos que nunca tendrían que haber llegado al gobierno, sino que tendrían que haber estado, a lo mejor, en determinados sitios, acompañando a sus compañeros actuales, como Ábalos y Koldo. En definitiva, lo que se está viviendo en estos instantes y lo que estamos viendo es cómo tratan de crear un relato. Cómo Sánchez, el sanchismo y los medios de comunicación tratan de crear un relato, mientras que tertulianos de derechas, de centro derechas, se empiezan a arrugar como gusanos ante lo que está pasando en estos instantes. El relato, ¿qué función tiene? Pues ir ganando tiempo. Vamos haciendo que se pase el tiempo, vamos haciendo que esto no pase nada y que pase como el apagón. Que murieron decenas de personas que tenían respiradores y se quedaron sin electricidad y nadie habla de ello. Y luego ya, si somos capaces de hacer el relato como la Dana, que somos los culpables, que somos los responsables políticos directos y también responsables presuntamente penal, porque dejamos morir a los valencianos, porque no fuimos a rescatarlos, pues ya, genial. Y si encima hacemos un juicio y ese juicio somos capaces de crear 4 asociaciones que sean prosocialistas y la jueza es roja como la de Catarroja, pues le echamos la culpa a la derecha y si se descuida Franco, se la echan a Franco. Por cierto, en Televisión Española, en ese engendro mediático, directamente hablando de que, bueno, que este accidente es muy grave, pero que cuando Franco hubo otro peor. Esto ya es el colmo de los colmos, de los insultos. Y sobre todo, ¿cómo se le queda la cara al ciudadano? ¿Quién defiende el derecho del ciudadano? ¿Son los políticos? Bueno, ya vemos que se pegan por la foto. Se pegan por la foto. ¿Son los medios de comunicación? Pues sí, la verdad es que hay determinados diarios digitales que sí están dando el punch, pero luego vemos en las tertulias televisivas cómo se arrugan. Aunque en determinados programas se empiezan a arrugar. Es que no hay pruebas. Oiga, la Guardia Civil ha dicho que hay una rotura de la vía. El señor Óscar Puente, en Televisión Española, ha dicho que hay varias roturas de la vía. Y la información que empieza a salir es que al parecer los productos, los materiales que se estaban usando para esa vía, para reformarla y para el mantenimiento, eran materiales de tercera, de low cost, del AliExpress. Y luego lo vamos a ver con detalles. Y los famosos 700 millones de euros para arreglar la vía o la línea Madrid-Sevilla, que tiene aproximadamente unos 470 millones de euros, da una media de 1,5 millones de euros. Se han utilizado materiales por un 70% por debajo del valor de los materiales auténticos. Por eso, aquí lo vamos a decir claro, la corrupción mata y no vamos a estar con paños calientes. La corrupción mata. Ayer explicó el señor Araujo perfectamente cómo esta UTE tenía contratada a un señor que se llama Koldo Izaguirre García, un miembro de la trama del PSOE. Y ese tal Koldo le pagaban 6.000 euros al mes, más 0,75% de cada contrato. Y el señor Koldo estuvo trabajando hasta el 2024, cuando ya estaba Óscar López. Y yo me hago... Perdón, Óscar Puente. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿En qué medio de comunicación
¿Qué político ha dicho a Óscar Puente que se vaya a su casa, que se vaya al guano, que no vuelva jamás y que espere una investigación a ver si tiene también responsabilidades penales? ¿Es que alguien ha pedido la dimisión de Óscar Puente? ¿Es que alguien ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez? Todos callados. Vamos a ver lo que dice la investigación. Todos siguiendo el ritmo, la pantomima, el circo de Sánchez. La investigación, que ya les digo yo, dentro de 4 días ya no se habla del accidente, ya no se habla de la corrupción que ha tenido como consecuencia la muerte de 42 compatriotas, que parece que nos hemos acostumbrado al desastre. ¿Se acuerdan de las víctimas del volcán? Todavía no han llegado las ayudas. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Cómo la gestionaron? Robando a manos llenas cuando nos tenían encerrados y nuestros mayores se morían. Bueno, por lo menos está la causa de las mascarillas, pero las responsabilidades penales de esa gestión criminal todavía no se pudieron investigar. Hablan de la Dana, dicen los de ultraizquierda. No, es que lo que quieren los fachas es comparar esto con la Dana. No, oiga, si es que los fachas, ni la derecha tiene que comparar nada con nada. Es que en la Dana, los responsables políticos directos del desastre, los que dejaron morir ahogados a los valencianos, fue el Partido Socialista Obrero Español y a la cabeza el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, actual presidente del gobierno. Que mientras se ahogaban los valencianos, estaba haciendo el payaso en la India. Mientras le daban informes de seguridad nacional de que iba a venir unas lluvias torrenciales, él directamente a lo suyo. Y que quiso utilizar la desgracia para hundir al PP en Valencia. Y por eso, utilizando un toto útil como Amazon, pues no mandaron ayuda. Dijo que si querían ayuda, que la pidieran. Y los militares no los movilizaron. La gente se ahogaba y no iba allí, ni los militares, ni la Guardia Civil, ni la policía. Los dejaron morir. ¿Quién es el responsable directo de esto? El señor que está en la Moncloa. Y la Confederación del Júcar durante 3 horas dejó de mandar información de que se había desbordado el Barranco de Pollo. Y por el Barranco del Pollo, cuyas obras hidráulicas no se realizaron, murieron el 70% de las personas. Pues claro que es responsable Pedro Sánchez y su gobierno infecto. Pero es que ahora, lo que se está viendo, amigos, con detalle, y lo voy a repetir, es que la corrupción mata. O sea, que una vía se rompa es consecuencia de utilizar materiales de tercera, como la compra de las famosas piedras que la compraba la mujer de Koldo a una empresa granadina, que no estaban homologadas, chapas recicladas, material de tercera, y para colmo, y digo que la corrupción mata, llega Óscar Guntán y dice que la unidad de emergencias, que es la que coordina la seguridad de las vías, que la elimina. Y luego ya el relato que es un insulto a la inteligencia. Es que ha sido un accidente, es que por un segundo, pues si no hubiera pasado la otra vez, no hubiera pasado. Oiga, un accidente es cuando no te avisan, cuando no sabes que puede haber un accidente, cuando te viene de sorpresa, cuando ya ha habido 8 incidencias en los últimos meses que Adif las ha comunicado al ministro, cuando ha habido hasta preguntas en el Senado del Partido Popular al ministro, cuando las incidencias eran constantes, cuando quien iba en el tren iba dando botes, que parecía el tren de Kenia.
pues lógicamente sabes que hay un serio problema. Cuando el sindicato de maquinistas te está diciendo que hay serios problemas, incluso que se baje ahí la velocidad a 100 por hora. Si esto, amigos, no es un crimen, que venga Dios y lo vea. ¿Se podía haber salvado a la gente? Por supuesto. ¿Que puede haber accidentes? Por supuesto. Por cierto, hoy otro tren ha descarrilado en Barcelona. ¿Por qué? Pues te lo voy a contar. Cuando nos gastamos el dinero en infraestructuras, en vez de no gastárnoslo, nos lo gastamos para pagar un sueldo a la Jessica. Cuando entra el presidente de Renfe, que luego lo veremos, y mete 27 enchufados, familiares, amigos, y pone a una manada de ineptos, cuando metes de ministro de Fomento a un analfabeto funcional que solo se dedica a dar coces día sí día también en las redes sociales, cuando su única función y declaraciones es que bueno, que se está investigando, pero que las investigaciones que hacen en la redacción de los periódicos, pues hombre, que se calle. Claro, pasa esto. Cuando vemos una y otra vez estas cosas, pues lo normal es que pase lo que pasa. Y cuando una sociedad normaliza la corrupción, normaliza a los ineptos, a los enchufados, normaliza el delito, como decía muy bien en un artículo en el Distrito.es nuestro querido Gabriel Araujo, cuando una sociedad normaliza eso, es una sociedad muerta, acabada, directamente caput. Por eso me niego a colaborar a este insulto a las víctimas, a este insulto a la inteligencia, que es esperar que esta gente gane tiempo para que todos nos olvidemos y dejemos los muertos bien enterrados y luego el Partido Socialista siga con las suyas. Colaborar en estos instantes con el sanchismo es colaborar con la corrupción que ha tenido como consecuencia la muerte de 42 compatriotas. Vamos a escuchar a la gente afectada por este accidente y sus declaraciones. Véanlo. Hola señora, buenos días. ¿Puede describir un poco sobre su situación y cómo es La situación familiar es mi cuñado que está desaparecido. No nos dan ninguna respuesta, no sabemos nada de él. Estamos aquí con mi hermana, que es la esposa, y mi sobrino esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia. Él venía en el tren de Madrid a Huelva. Lleva usted, es un momento muy complicado. Sí. ¿Le están ofreciendo apoyo psicológico aquí? Sí, eso sí, psicológico, médico y para descansar. Pero ¿quién va a descansar con esta situación? No se puede descansar. ¿Su hermana? Yo desde ayer, mi hermana llegó anoche. ¿Has pasado la noche aquí o te han...? Nos han dado un sitio para irnos a quedar. ¿Su hermana no viajaba? Bueno, ese es el abandono que están sufriendo las víctimas. Ningún tipo de información, ningún tipo de ayuda. El gobierno las tiene abandonadas directamente. Es que no solo están aquí tapando lo que ha pasado, sino que tratan a las víctimas como basura. Luego cogerán a dos, crearán una asociación, dos que sean así socialistas, y serán las que manipulen todo, como siempre. Es increíble. Pero para colmo, vean, cuando una periodista le pregunta por primera vez, y hay que felicitarla, a Puente, ¿va usted a dimitir? Encima se le encara los acompañantes del personaje siniestro este. Escúchenlo. ¿Plantea dimitir? Oye, ya, no presentó el gobierno. Ya le estoy preguntando al ministro. No, pues no. Y ahí tenemos el tonto útil de nuevo del presidente de Andalucía.
blanqueando la imagen de estos tipos siniestros, de estos tipos que tendrán que explicar responsabilidades civiles y penales por su gestión negligente a todas luces. Hoy, para colmo, claro, como estaba el Juanma Moreno, han tenido que llevar a María Jesús Montero para que aparecieran las imágenes. Estos políticos, amigos, de Chichinabo, estos políticos, les importa a la gente un pimiento. Y además, estos políticos de Chichinabo, cuando están con delincuentes, ni siquiera se dan cuenta que le están haciendo un favor al delincuente. Es increíble. Pero, para colmos de colmos, ahora está diciendo el Partido Socialista que no se saben las causas, que hay que esperar a la investigación, que dentro de un mes se sabrán las causas, como lo del apagón, a los 5 o 6 meses, para donde nadie se acuerde. Pero lo cierto es que la Guardia Civil ya ha hecho pruebas y hay fotos de carriles rotos. Y el propio Óscar Bután directamente ha dicho en Radio Televisión Española de que las causas pueden ser los raíles, porque hay varios raíles rotos. Escúchenlo. Un hecho cierto que es que hay carril roto en muchos puntos. Hay un primer punto de ruptura en el que se cree que se ha producido el descarrilamiento, pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado 3 trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio tren Irio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches. Por tanto, no parece que el carril estuviera roto en ese momento, ¿no? De romperse se rompería al pasar el 6.º coche, lo cual es bastante complicado de entender, ¿no? Y la otra posibilidad es que sea el tren el que descarrila y el que en el descarrilamiento rompe el carril. Por tanto, el que haya carril roto, que lo hay por cierto en muchos puntos de la infraestructura a lo largo de toda la incidencia, es un dato más, pero no abona una tesis por encima de otra. Ahora hay que ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pues hombre, a lo mejor, si hay varios carriles rotos en el tramo del accidente, pues puede ser, Óscar Puente puede ser, porque has utilizado materiales defectuosos, podría ser, o materiales de tercera. ¿O por qué te has gastado un 70% menos del presupuesto que te tenías que gastar? Porque claro, hay que pagar comisiones, y esas comisiones que se pagan hace que la empresa que haga los trabajos, Óscar Puente, pues lógicamente tenga que reducir gastos. Y esos gastos y esas piezas pues luego repercuten en la seguridad, ¿no? Y claro, tenemos que quitar la unidad de emergencias que coordinaba toda la seguridad de las vías, claro, Óscar Puente, claro que hay que quitarla, que sí, la que garantizaba la seguridad de las vías, que le eliminó esa unidad. Porque claro, si tenemos 14.000 enchufados, pues a los que vales hay que quitarlos. Porque hay que dar el trigo, hay que dar el grano a nuestros enchufados, a nuestros estómagos agradecidos. Y si luego encima tenemos a nuestras queridas que le damos un puestecito, pues todo vivimos aquí como marajás. ¿A costa de qué? De la seguridad del ciudadano y de la vida del ciudadano. Y para colmo, amigos, el ministro Marlaska, el infame Marlaska, como decía Olona, diciendo que va a vigilar las redes sociales, que ha dado orden a la policía de vigilar las redes sociales para que no haya ninguna información que se salga de la oficial. Pero esto ya es el colmo, amigos. Esto es Venezuela en estado puro. Escúchenlo, que por cierto ayer parecía que había tomado presuntamente alguna sustancia extraña, porque tenía cara, amigos, lo voy a decir claramente, tenía cara de colocado, presuntamente. Escúchenlo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin evidentemente de poder contrarrestar los mismos, porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales.
Tenemos, como he dicho, oficinas especiales abiertas en las zonas más afectadas por la Guardia Civil 24/7, es decir, en todo momento, para recibir cualquier reclamación, petición de información, queja, etcétera. Igual que las delegaciones, en este caso la delegación del Gobierno de Andalucía y las subdelegaciones de Gobierno. Ahí es donde todos nos debemos de informar y en los canales también informativos oficiales. Esto es alucinante. Esto ya es de aurora boreal. O sea, el gobierno más corrupto de Europa, la Rosa Nostra, diciendo que ustedes no se informen por las redes sociales o por medios alternativos. No. Que nosotros podemos ser más peligrosos que ellos, que los responsables del accidente, los de las mordidas, los de los materiales defectuosos, los de las queridas, los de las putas, los de las drogas. El gobierno más corrupto de Europa lo que le pide a ustedes es que no sepan la verdad, que se informen por los medios paniaguados que ellos tienen, canales oficiales. ¿Por qué? Porque a ver si van a descubrir usted la verdad. A ver si van usted a descubrir que es que se utilizaba piedras que no eran homologadas en ese mantenimiento. A ver si van a descubrir ustedes que se utilizaban materiales del AliExpress. A ver si van ustedes a descubrir que la empresa que hacía el mantenimiento trabajaba con un miembro de la trama del PSOE. No, hombre, no. Escuchamos la Radiotelevisión Española, que es un medio de intoxicación masiva, y todos los medios adjuntos y paniaguaos al servicio del mal. Pues no, Marlascón, pues no, Marlascón. Y encima amenazándonos que va a estar con los medios de comunicación, con la policía, rastreando. ¿Pero esto qué es? Pero estos señores, ¿qué entienden por la democracia? ¿Usted qué entiende, don Marlascone? ¿Usted qué entiende, don Marlascone, por libertad de expresión? Oiga, y como si la gente fuera menor de edad. Y encima responsabilizando de la seguridad a lo que vengan a las redes sociales o en los medios alternativos. Oiga, pues si es que los que tienen que dar explicaciones son ustedes. Explicaciones desde minuto uno y dimisiones, que todavía no ha habido ninguna. Si tuvieran un mínimo de vergüenza, ya habrían dimitido. Ya habrían dimitido. Y para que vean lo peligroso, se lo digo así con todas las palabras, que tiene que ser en estos instantes viajar en tren. Señores y señoras, se lo vuelvo a repetir, lo peligroso, teniendo a estos tipos en el gobierno, teniendo a las personas que tenemos en Adif y contratando a las empresas que se contratan para el mantenimiento y con los presupuestos totalmente reducidos, hoy han dado orden de que bajen la velocidad del AVE Madrid a Barcelona a 160 km por hora en algunos tramos. ¿Por qué? ¿Casualidad? No. Porque se puede repetir otro accidente como esto. Si han hecho el mismo mantenimiento, si han utilizado los mismos materiales defectuosos. Amigos, si es que hoy mismo se ha producido un tren, se ha salido de los carriles en Barcelona. Entonces, ¿qué esperan? Si es que está pasando ya. Escuchen. ¿Qué sabemos a esta hora del martes? Sabemos, en primer lugar, que hasta hace poco Adif ha comunicado que ha decidido reducir temporalmente a 160 km por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches y vibraciones en los trenes. Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado que se trata de una limitación temporal para este martes. Esta noche el equipo de mantenimiento revisará ese tramo y, si todo está bien, se levantará la restricción. En concreto, las limitaciones afectan a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, en Zaragoza, en la vía par, y a un túnel a la altura de Ariza, en Zaragoza, en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar, según fuentes cercanas a los maquinistas. Tras el accidente del pasado domingo en Adamuz, Córdoba, los maquinistas han trasladado a Adif la presencia de algún bache en ese tramo y la empresa ha decidido aplicar esta restricción de forma preventiva. Señores,
Es que no tienen ustedes miedo. O sea, si están tomando estas medidas es porque ya ha habido incidencias. Y Sánchez ha dicho a Óscar Bután, oye, vamos a bajar esto, la velocidad, vamos a intentar que no pase, porque entonces ya sí que se nos comen. O sea, podemos volver a engañar a estos tontos de la derecha mediática, y a la sociedad la podemos calmar diciendo que dentro de un mes le vamos a decir lo que ha pasado. O dentro de 2 o dentro de 2 años. Pero ya otro sería el colmo. Y si han hecho esto, señores y señoras, es porque saben perfectamente que el mantenimiento es defectuoso. Que en el año 2008 se gastaban 6.000 millones de euros en el mantenimiento de la red ferroviaria. Y actualmente, con unas recaudaciones de impuestos sin precedentes, se está gastando 4.000 millones. ¿Dónde está el dinero? Pues es el dinero que ha utilizado Sánchez para comprar su sillón. Yo, señores, de momento, y hasta que no se den garantías de seguridad, no montaría en ningún tren de alta velocidad. Se lo digo, porque con esta gente, y después de lo que se está sabiendo, es directamente jugarse el tipo.